agradecer a Izquierda Unida, al Partido Comunista de Canarias, la invitación que nos han cursado para venir un poco a dar esta pequeña charla. El tema es amplísimo y daría para mucho más que 1 hora y media, como todos sabemos, sobre todo la gente que lo ha vivido más de cerca. Vamos a intentar ser lo más conciso posible y a ver que hablamos, pues poner alguna imagen que pueda ayudar también a ir entendiendo un poquito lo que se está hablando. Bueno, de entrada decir que estamos hablando del tema de la guerra civil, estamos hablando de la represión. Hay gente que empieza a plantear ya que esa es la misma historia de siempre, que ese es el mismo rollo, y que seguir hablando de eso no tiene mucho sentido en el 2013 que estamos. Pero nosotros como historiadores, y yo en concreto como historiador y como enseñante, básicamente, más que como historiador, como enseñante, creo que es algo que hay que seguir enseñando, que hay que seguir explicando, sobre todo a las generaciones jóvenes, que a veces pierden la perspectiva de lo que significó para este país la guerra y la represión brutal que el régimen durante la guerra y, por supuesto, una vez acabada la guerra, lleva a cabo a lo largo y ancho de todo el país, incluyendo obviamente a Brasil. En un texto reciente de un profesor de la Universidad de Vigo, se llama Julio Rada, un libro que se llama La España masacrada, que habla justamente de todo este asunto, plantea que rescatar la memoria de las víctimas de la represión franquista y desentrañar las claves de cómo se implementa esta represión tiene una triple utilidad en el siglo XXI, ¿no? Que está al margen, por supuesto, de lo que supone de aportación al conocimiento histórico. Primero, una finalidad reparadora. No cabe ninguna duda que muchas de estas familias, y aquí tenemos casos que han estado durante muchos años callando a la fuerza, pues la finalidad del conocimiento de esta represión tiene esa finalidad reparadora que debe restituir la memoria de los perdedores, aunque solo sea por una cuestión de equilibrio, ¿vale? Mientras los montones de los decaídos del bando nacional que existió represión, eso evidentemente nadie lo niega, fueron rescatados en su momento por el régimen, se refleja pues con multitud de obituarios, esquelas colectivas, recordatorios, etcétera, cosa que evidentemente no ocurrió con los perdedores de la guerra. Por tanto, una finalidad reparadora. En segundo lugar, una utilidad profiláctica. Desde esta perspectiva, conocer la dinámica, la magnitud y los objetivos perseguidos por el uso de la violencia y el coste que supuso para la sociedad española constituye la mejor vacuna, dice él textualmente, para las generaciones actuales frente a la intolerancia, el sectarismo y el fanatismo. Por tanto, lo que decía al principio, tratar este asunto, sobre todo en los centros de enseñanza, que es donde trabajamos, es realmente fundamental y, por supuesto, difundirlo entre la opinión pública. En fin, podría extenderme más, pero como hay muy poquito tiempo, vamos a intentar resumir un poquito. Como todos sabemos, y eso no se lo oculta a nadie, el golpe de Estado que pone fin en parte al régimen republicano, pues se gesta muchos meses antes de producirse el golpe, se organiza, se produce y a partir de ese momento se inicia en Canarias, por supuesto, y en el resto del país, pues una represión brutal. Estos días, curiosamente, estoy repasando un libro que ya había leído, que es el libro de Paul Preston, el Holocausto español, no me acuerdo exactamente cómo es el título, y la verdad que se le pone a uno los pelos de punta cuál fue la acción de los militares, sobre todo en Andalucía. Si en Canarias nos parece terrible lo que ocurrió, en Andalucía fue una auténtica orgía de sangre, lo que ocurrió en las provincias de Sevilla, de Huelva, de Cádiz, cuando los militares rebeldes logran ir avanzando pueblito a pueblito. Y en el libro de Paul Preston narra situaciones realmente terribles, ¿no? Una auténtica orgía de sangre. Pues bien, como digo, empieza el golpe. Esto precisamente es unas maniobras militares que se hicieron en Tenerife, en las Raíces, el 17 de junio, donde al parecer ahí se va a organizar y a preparar el golpe en el archipiélago.
El país, como ustedes saben, queda dividido absolutamente en dos a partir del golpe, una zona que son las que están en color violeta, donde el golpe triunfa y donde la represión es brutal, y la otra zona queda pues, controlada por la República, aunque todo lo que es el sistema de Estado republicano es bastante desarticulado, ¿no? La sublevación militar empieza, como todos sabemos, con lo que parece ya claro hoy día, con un asesinato, el asesinato del general Balme, que era el comandante general de la isla de Gran Canaria, y a partir de ahí el golpe triunfa en las islas, apenas hay alguna resistencia en Las Palmas, en el norte de Gran Canaria, como sabemos, en La Palma, algo en La Gomera, en Tenerife, por supuesto, pero en muy poco tiempo, salvo en La Palma, donde durante una semana hay, pues se mantiene ahí una cierta resistencia, pero el golpe triunfa relativamente rápido. Bien, la represión se articula inmediatamente, ¿no? Empieza todo el proceso represivo, las detenciones, los encarcelamientos en el cuartel de San Francisco, se habilita en la isleta un campo de concentración y ahí se empiezan a concentrar los primeros detenidos. Muchos tienen significación política importante en aquella época. Y como ven, la poca resistencia que hay en Gran Canaria al golpe se organiza sobre todo en la zona donde de alguna manera el movimiento obrero está más organizado, ¿vale? Y entonces ahí es donde hay una mayor resistencia. En los pueblos que están en el centro de la isla, en el sur, salvo Telde, la resistencia es prácticamente inexistente, ¿vale? Lógicamente, esa resistencia va a traer pues graves consecuencias para las órdenes eran categóricas. Desde los prolegómenos de la preparación del golpe de Estado, meses antes del propio golpe, eran categóricos. Como decía el general Mola, se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos, no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares. Y eso se pone en marcha inmediatamente, ¿vale? Son las propias autoridades militares que se han dado a sí mismas el poder las que empiezan a organizar un sistema represivo brutal. Evidentemente, con la ayuda de organizaciones ciudadanas, falanges, etcétera, que van a ayudar a ese proceso represivo de una manera brutal, ¿de acuerdo? En un reciente libro de un historiador norteamericano, de apellido griego Calibás, él dice que los actores políticos usan la violencia física para conseguir una serie de objetivos, y entre ellos básicamente un objetivo coercitivo, una dimensión disuasoria, disuadir a los posibles digamos, no adictos al golpe o que intenten, digamos, frenar el golpe. Al mismo tiempo, la violencia es disuasoria, estratégica y, por supuesto, táctica. La violencia tiende a ser tanto retrospectiva, en su intención de castigar una acción que ya ha tenido lugar, como una acción que puede tener lugar en el futuro, es decir, poder destruir cualquier acción en el futuro que pudiera impedir el triunfo del golpe de Estado. Bien, bueno, toda la memoria de mucha gente, incluso gente con poca significación política, le pongo a esta señora porque fue una entrevista que me hicieron unos alumnos de secundaria, en un trabajo que les marqué, y en un momento de la entrevista esta señora, una señora muy mayor del barrio del Cono Sur de Las Palmas, que no tenía ninguna significación política, pero sí tiene el recuerdo de la entrada de falangistas en su casa para tirar la casa, es decir, el miedo se instala en la sociedad, el pánico a verse afectado por una represión enormemente violenta. Como digo, pues evidentemente la falange y Acción Ciudadana van a jugar un papel importante en ese proceso represivo, con personajes tan siniestros que todos recordamos, el papel de Eufemiano Fuentes, por ejemplo, en todo ese proceso represivo, el personaje que está marcado ahí
la fotografía. El papel de la Iglesia, ponerse al lado inmediatamente de los militares rebeldes. En el caso de Gran Canaria sabemos el papel que hubo Piltain, que era un personaje muy conservador, pero que salvó la vida de algunos republicanos, por decir republicanos. Contrariamente a lo que ocurre en Tenerife, el obispo Fray Albino, en el momento del golpe no estaba en la isla, que se incorpora después, me parece, ¿no? Fue todo lo contrario, un aventador de la represión más brutal, en este caso en la isla de Tenerife. Hay un libro que es La ideología y beligerancia de la cruzada de Fray Albino, que narra un poco claro, inmediatamente pues se habilitan centros de detención, ¿vale? Como este, que hoy es un colegio, el Colegio de los Reyes Asturias, o este que ya el otro día vi que había desaparecido el edificio, que es lo que se llamaba antiguamente Educación y Descanso, que era el Círculo Arenales, que también fue un centro de detención importante, donde se llevan a muchos detenidos, ahí se les dan palizas, se tortura, en fin. Los que desaparecieron en Agaete fueron llevados ¿cómo se llama? Al Villanzón, concreto. Bien, hay que recalcar que, contrariamente a lo que muchas veces se dice, la represión estaba perfectamente organizada, independientemente de que luego hubiera venganzas personales, en fin, eso existió desde luego, pero la represión estaba organizada desde arriba, desde la propia cúpula militar, en este caso el comandante militar de Canarias, con la participación del gobernador militar de Canarias, el juzgado militar, en fin, había toda una estructura, para abreviar rápidamente, el gobernador civil, hasta acabar en la base represiva, que eran pues, los números de la Guardia Civil o las organizaciones ciudadanas, falangistas o Acción Ciudadana, que participaban pues, en el trabajo sucio, es decir, sacar a la gente de sus casas y desaparecerla, que luego tú comentabas algo más de este asunto. Bien, ahí está un poco el organigrama de todo ese proceso represivo. Y repito, perfectamente orquestado y organizado desde arriba y con conocimiento perfectamente desde arriba, desde la cúpula militar, ¿vale? Hasta la base, que era pues, hasta la policía municipal de algunos municipios que jugaban un papel importante. En los primeros meses de la guerra está como comandante general de Canarias, el general Doya Lao, un personaje siniestro, sobre todo en la isla de Tenerife. Fue cuando más gente desapareció en la isla de Tenerife. Lógicamente se nombran nuevas autoridades locales que instan a la denuncia de los vecinos que han tenido algún pasado republicano, simplemente alguna simpatía republicana. Este, por ejemplo, es un bando del alcalde de Agaete que se había instalado después del golpe, Valentín Armas, pues pidiendo a los habitantes de Agaete que denunciaran a sus vecinos, supuestamente izquierdistas o republicanos. Curiosamente, el bando es del 15 de marzo del 37 y poco después se produce, el 3 de abril, el 4 de abril, 3-4 de abril, se producen todas las desapariciones del Valle Gaete. Parece ser que el bando fue bastante efectivo, lamentablemente, en este caso. Es el bando, como digo, de muchos alcaldes, muchos curas de los pueblos participaron directo e indirectamente en todo ese proceso represivo, aunque luego el trabajo sucio, lo que era la saca de gente de sus casas, pues lo hacían los falangistas o la propia Guardia Civil, los números de la Guardia Civil que participaron en ese proceso. Los ayuntamientos se convierten además en informantes, del ayuntamiento de Guía, se le pide desde el gobierno militar un informe sobre ciudadanos de Guía y se emite este informe desde el ayuntamiento de febrero del 37, este informe del ayuntamiento de Guía. Bien, la traducción de todo eso fue la desaparición de cientos de ciudadanos en las islas y por supuesto en todo el país, esos ciudadanos que ahora están apareciendo todas esas fosas con los tiros de la cabeza o con tortura evidente con la fractura de sus huesos. Este en concreto es la fosa de Fuencaliente, que fue localizada hace unos años y acabada hace unos años, no sé, 5 o 6, no recuerdo.
Aparte de esta represión brutal, pues están pues, la detención de miles de militantes y de miles de personas en los campos de concentración. Primero el de la Isleta, como digo, y luego, a partir de marzo, no me acuerdo qué día fue, marzo del 37, se traslada el campo abajo a Gando, a Gando. En febrero, el 18 de febrero se traslada a Gando, el campo de concentración. Vemos una gráfica con cómo se ve en los primeros meses de la Isleta, cómo aumenta el número de detenidos hasta situarse pues, en torno a los 1.200. Creo que pasaron en toda la historia del campo unos 5.000, me parece 4.000 o 5.000. Es difícil de calcular, ¿no? El número de personas. Bueno, esto es una imagen que yo aquí está la padre, está el padre de Balbina, creo que es este, ¿no era este? Esto de aquí esta es una foto precisamente del campo de concentración de Gando. Creo que fue no sé si fue una visita de Mildain y se hizo esta foto para la posteridad. Esto es como se encuentra hoy lamentablemente el campo. Debería ser reconvertido en un lugar de memoria, y debería ser algo que deberíamos reivindicar, construir ahí un lugar de memoria de todo este pasado tan oscuro, en este caso de la isla de Gran Canaria. Otra fotografía que no sé cuál es el origen de esta foto, del interior del campo, con limpiando los ergones que tenían los prisioneros. Aquí se ven las naves, que son las naves estas que ven aquí, ¿vale? El campo este estuvo activo hasta el 39, 40, ¿no? Luego lo pasaron a Buenartemo, 40. Luego lo pasaron a Buenartemo. Bueno, como saben, era un antiguo lazareto que estaba abandonado y que fue reconstituido. Bueno, todavía afortunadamente quedan hoy personas, como Domingo, todos conocemos, que ha vivido ese proceso represivo y ha sido una voz inestimable de historia oral. Hago un paréntesis aquí, la historia oral ha sido a veces fundamental para el trabajo de la represión, ¿vale? Es curioso, por ejemplo, que con los pozos de Villaluca, ya sabíamos que había cadáveres en los pozos, pero antes de la excavación que tuvo lugar hace poco tiempo, y sacaron los 24 personas que sacaron de ahí, y lo sabíamos por memoria oral. Entonces, la historia oral ha sido fundamental para trabajar no solo en Canarias, sino en el resto de España, el tema de la represión, por supuesto luego complementada con la documentación escrita, ¿no? Ya vamos a acelerar un poquito. Por supuesto, esto creo que es esto es en Gando, también otras imágenes de Gando. Esto es Felo Monzón, me parece, que está de espalda, y una foto de lo que es el centro, y está el famoso palo que todo el mundo, todos los detenidos recuerdan, que ponían a los detenidos, si no gritaban el día que cantaban el Cara al Sol, o que gritaban los gritos de rigor, supuestamente no gritaban como tenían que gritar, pues el que estaba a cargo del campo los ponía durante días a veces debajo del palo o en ese palo, y era una tortura a veces muy dura. En Tenerife, como sabemos, se instala en este edificio que ya no existe, un empaquetado de plátano de Faife, ¿vale? Esta es una fotografía de los presos de Faife, vamos a pasar rápidamente porque si no. Y además en Tenerife, cosa que aquí no ocurrió, en Santa Cruz se instalaron también barcos donde se concentraron a los detenidos. Yo creo que aquí no existieron barcos de detenidos, ¿no? Sí, antes de Faife. Pues luego ya cuando pintan los barcos, cuando ponen a Faife. Y luego hay una prisión, la prisión de Santa Cruz, que también estuvieron detenidas algunas mujeres. La represión aquí en Canarias para las mujeres no fue tan importante como en Andalucía. Andalucía fue realmente terrible. Hay toda una historia de las rapadas y del aceite de resino y del trato brutal al que se le sometió a muchas mujeres con familiares republicanos terribles. Aquí hubo represión, pero no fue tan brutal, desde luego, como en algunos otros sitios, como por ejemplo en Andalucía. Evidentemente, aparte de las detenciones, aparte de las desapariciones, está pues, luego lo que se llama la justicia, que no era realmente justicia, porque el propio Serrano Suñer, con puño de Franco, hablaba justamente de justicia al revés, y se le aplicaba
a los republicanos que habían resistido el golpe los artículos 237 y 242 del Código de Justicia Militar, el Código de Justicia Militar que era republicano. Por tanto, al quien se tenía que haber aplicado era a los que se habían levantado contra el régimen republicano y no a los que resistieron. Por eso Serrano Suñer, con sorna y con bastante mala uva, decía la justicia al revés. Aquí se producen por toda una serie de consejos de guerra. En ese cuadrito están algunos de los más importantes. El Consejo de Guerra precisamente de Aruca, en abril del 37, que fueron condenados, fueron acusados de 89 personas, condenados a muerte 27. En este caso, las condenas no fueron cumplidas. Ahí hay, no sé si un debate de por qué no se cumplieron esas condenas, en fin. Parece ser que estaban muy cerca los acontecimientos de las apariciones que había habido aquí en Aruca, en Caldas y en Agaete, y entonces los militares dieron un poquito marcha atrás en esa, yo no sé si luego tú insistirás en eso, dieron un poco marcha atrás y luego parece ser que la propia presión de Tildain pues jugó a favor de estos 27 condenados a muerte, porque fueron condenados 27, entre ellos el alcalde republicano de esta ciudad, Juan Doreste Casanova, maestro originario, como todos sabemos, de Lanzarote. Luego hay otros consejos de guerra que lamentablemente en este caso sí se cumplieron las condenas, por ejemplo el de intento de asalto al cuartel de la Isleta, que tuvo lugar a finales de diciembre del 36, hubo 9 condenados a muerte, bueno, hubo 61 encausados, 9 condenados a muerte y las 9 se cumplieron lamentablemente, o la resistencia a la Casa del Pueblo de la Isleta, donde hubo 5 condenados a muerte y se cumplieron 5, Moya, el caso del maestro de Moya, Federico Martín Valverde, que ahí tengo yo la duda, siempre he tenido la duda si la sentencia se cumplió en el 38 o ya en el 40. Diciembre del 38. Diciembre del 38. En el cementerio. Pues diciembre del 38. Porque yo ahí siempre había tenido la duda si había sido en el 40. Creíamos que era en el 39. O en el 39. Yo tengo ahí, sin embargo, tengo ahí fíjate todo de diciembre del 38. No sé de dónde salía eso. Y luego otras condenas a muerte, la resistencia en Telde, fueron 5 personas condenadas a muerte y se cumplieron 4. Salvó la vida una mujer que era Elfa Sabor, que era de origen alemán, me parece, ¿no? Era la mujer del cartero de Juan del Peso, Corralejo, y le salvaron, le perdonaron la condena a muerte en el caso de esta mujer. En el gobierno civil, se pidieron 2 condenas a muerte y no se cumplieron, y en el caso de San Lorenzo, que se pidieron 5 y se cumplieron 5. Creo que en el total de las Canarias hubo 29 condenas a muerte, no me acuerdo exactamente. Yo creo que lo tengo por aquí. Bueno, este es el teniente Florencio Grande Rubio, que fue uno de los acusados del intento al asalto al cuartel de la Isleta, que fue fusilado. Tengo por ahí la fecha, el 22 de enero, por delito de rebelión. Está una parte de la sentencia, en fin, algunos de los condenados al asalto al cuartel de la Isleta. Y luego ya, lo que son dentro de esos fusilamientos, ahí tengo el dato. En total, entre 1936 y 1940 fueron ejecutados en las Islas Canarias 122 personas. 29 en Gran Canaria, 6 en La Palma, 6 de La Gomera, y en Tenerife 50 y 31 fueron fusilados por resistir al golpe en las colonias españolas del África Occidental, que fueron fusilados aquí en el campo de tiro de la Isleta. Entre esos fusilados, pues están, como todos sabemos, Eduardo Suárez, está, por ahora del nombre, José Miguel Pérez, y está Matías López, que fue del Consejo de Guerra, que es el que le tapa la cara, le pone la R, del Consejo de Guerra de San Lorenzo, ¿vale? Como saben, Eduardo Suárez fue uno de los que intentó organizar la resistencia aquí en el norte, estuvo aquí en Aruca, en la zona de Galda, intentando organizar la resistencia, fracasa, él y Fernando Gea, que era el delegado gubernativo en el norte de la isla, fracasan y son detenidos a pocos días y se les incoa un juicio sumarísimo donde se les condena a muerte. Este es el recorte del periódico de la provincia del 2 de agosto del 16, 2 días más tarde, el día 6, el día 6, 4 días más tarde serían los 2 fusilados. Curiosamente, al principio de la represión, los periódicos solían sacar, a veces en primera página, esos fusilamientos, como el caso de Fernando Gea y de Eduardo Suárez, ¿no? Bueno,
son algunas imágenes de Eduardo Suárez. Todos conocemos estos documentos, son las últimas cartas que mantuvo su familia y que mantiene su familia, las últimas cartas que Eduardo Suárez dirige a su propia esposa, en fin, y a su propia familia. Recuerden que era un personaje político muy significativo, había sido elegido diputado apenas unos meses antes de las elecciones de febrero, diputado por el Frente Popular, muy activo además. Creo que aquellos días acababa de llegar de Madrid, si no recuerdo mal. La familia decía que estaba muy cansado, estaba descansando en la zona del centro, y fue cuando se produce aquí el golpe, ¿no? Vamos a intentar abreviar un poquito. Bueno, esto es el caso de San Lorenzo, también la última carta. Las últimas cartas de estos fusilados a veces encogen el ánimo, sobre todo a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Yo se la suelo poner a los alumnos, leérsela en voz alta, que la vean, documento que es una copia, lógicamente, porque realmente es el momento en que una persona no ha cometido ningún delito, simplemente el único delito que ha tenido es el intentar resistir a un golpe fascista, en este caso, pues son esos documentos realmente impresionantes, ¿no? Bueno, se lo tengo subrayado para no cansar. Luis Cabrera, uno de los fusilados por el caso de la Casa del Pueblo en la Isleta. Vamos a intentar. Luego ya en Tenerife también hay bastantes fusilados, como vimos, 50, que fue uno de ellos. Era Rodrigo Coello, que era secretario regional de la CNT. La CNT, como sabemos, durante la Segunda República tuvo mucha importancia en Tenerife. Lo mismo, su última carta dirigida a su esposa, pocos momentos antes de ser fusilado, en marzo del 37. Y vamos a pasar rápidamente. Y luego están, como insistí antes, los desaparecidos. Aquí se utilizaron varias formas, y luego Sergio insistirá en eso, de hacer desaparecer a los cadáveres. Unos eran pues, tirados a la mar fea, en Tenerife se utilizó tirar a los asesinados en la zona de Anaga con pesos para que se hundieran. Y aquí además, como sabemos, pues está por el caso de los pozos de Aruca, uno de ellos ya excavado y otro que acaba de empezar a excavar hace unos días, y el caso de la cima de Ginama, que todavía es algo pendiente, la excavación de la cima de Ginama. Ese es un cráneo que se encontró, unos años lo encontró precisamente en una bajada que hizo el subcantero, lo encontró en el fondo de la cima, donde se ve perfectamente, se conserva hoy en el Museo Canario, se ve perfectamente el tiro de entrada que le provocó lógicamente la muerte inmediata. Y luego hay un caso particular, al principio del golpe, creo que fue en septiembre, fue en agosto, lo del Domine fue en septiembre. Se llevan a 10 detenidos en el campo de concentración con las primeras banderas de falangistas que van a la península, y allí los hacen desaparecer en Talavera. Tú has trabajado sobre ese tema bien, y luego si quieres insistir un poquito en ese asunto. Ahí desaparecieron algunos líderes importantes, José Suárez Cabral, Manuel Monasterio, Andrés Zamora Sorrojino y Primitivo Pérez Pedraza. Por supuesto, esa represión no solo fueron de dirigentes políticos importantes, sino también se llevó en los militantes, los republicanos de los pueblos, en este caso de Aruca, como sabemos, ¿vale? Esto es sacado de la exposición de Aruca, o el caso de Agaete, que fue, como sabemos todos, muy duro, ¿no? ¿Vale? El 3 de abril del 37 desaparecen pues, 27 jornaleros de Agaete, 26 eran del Valle y uno era del casco de Agaete. Bien, vamos a ir más rápido. Bien, a veces la documentación que queda, lógicamente, yo siempre digo que no quedan, salvo las sentencias de muerte, que sí hay un proceso legal, las desapariciones y los asesinatos difícilmente queda alguna documentación, a veces indirecta, a veces interesante. En Andalucía de ellos se ha encontrado alguna documentación interesante que reflejan esa desaparición. Pero vamos, nadie firma un papel donde autoriza el asesinato o la saca de personas, pero sí se puede ver a través de documentos indirectos los procesos represivos. Este en concreto es un bando que emitió el general gobernador militar de la plaza de Gran Canaria, de la provincia de Las Palmas, Vicente Valderrama, y curiosamente lo emite el día 10 de abril. Un bando amenazador, aquellos que de alguna manera se hagan eco de rumores, de desapariciones, etc. Fíjense ustedes que hacía muy pocos días que se habían producido las desapariciones de
de Aruca, de Galdar y de Agaete. Y el bando es bastante explícito. Dice, habiendo llegado a mi noticia el hecho de que hay personas que se dedican a propalar rumores y especies falsas con el fin de sedicioso de tranquilizar a la opinión y destruir la justificada confianza y entusiasmo con que en esta provincia fue acogido desde los primeros momentos el glorioso movimiento nacional, y estando dispuesto a poner término definitivo y a la recusable y antipatriótica actuación de quienes así procedan, aplicando en lo sucesivo con rigor implacable las medidas y sanciones estatuidas por la ley. Y hago saber y amenaza a cualquiera. Nosotros deducimos que realmente esos rumores eran porque la gente estaba comentando no solo las desapariciones de aquí, sino las desapariciones que probablemente en muchos barrios de Las Palmas se estaban llevando a cabo. Cuestión esta que te dejo a ti un poquito para que... Bueno, ese es el bando que acabamos de leer, publicado en el periódico, no se ve muy bien porque se acaba el periódico. Y lógicamente, en los últimos años, gracias al esfuerzo de gente como Balbina o como Pino, todo el país, los nietos, hijos, bisnietos a veces, incluso a veces sobrinos, nietos, empiezan a destapar todo ese proceso, ¿vale? En todo el país ha ido apareciendo en los últimos años miles de fosas donde están los cadáveres de todos esos republicanos. Aquí tenemos el caso de los pozos, como sabemos, este es el estado del pozo antes de empezar a ser excavado, que fue una foto sacada de la exposición de ustedes, y con algunos desaparecidos de aquí de Aruca. Todo el momento en que se empieza a organizar y las primeras informaciones que empiezan a aparecer en la prensa sobre la excavación del pozo. Yo llevé día a día una especie de calendario de la excavación porque me parecía que era, en fin, el momento en el que se comprobaba algo que se había dicho. Yo creo que esto empezamos a decirlo hace 25 o 30 años, que había ahí cadáveres. Curiosamente, fue el año 83 y se excavó el pozo en el 2008, pues casi nada, ¿no? O sea que desde el año 83, por la memoria oral, sabíamos que ahí había cadáveres, pero la certeza de esos cadáveres no la tuvimos hasta el 2008, casi nada, ¿no? Y me parece que es importante destacar la labor, sobre todo de esas asociaciones de la memoria histórica, que a veces contra viento y marea y con acusaciones a veces de revanchismo por parte de algunos sectores de la sociedad española, han mantenido la bandera de la reivindicación de recuperar a todas esas miles de personas enterradas y olvidadas durante tanto tiempo, ¿vale? Todas esas son informaciones, como digo, de la prensa. En fin, hay muchas más cosas, pero yo llevo creo que ya la media hora más que sobrada, ¿no? 25. Yo le voy a dejar la palabra. Si hay alguna cosa más, pues luego la iremos viendo.